Muy buenas a todos, hoy os traigo el tan ansiado Paranormal Vlog 14. Y sí, ya sé que se ha hecho esperar demasiado, pero antes de subir cualquier mierda prefiero esperarme para que las anécdotas que os voy a contar sean bastante más interesantes. Antes de empezar quisiera aclarar un par de cositas. Por una parte, quisiera pedir respeto a todas las personas que no creen en los eventos paranormales. Yo respeto a las personas que no crean en mis vivencias, del mismo modo que también pido respeto hacia mis seguidores y hacia todas las personas que dejan sus vivencias en los comentarios. Por otra parte, quisiera avisar de que este vídeo está plagado de spoilers. Spoilers sobre próximos vídeos y sobre novedades que hay en mi vida. Novedades como cambios muy importantes, espero que muy positivos. Y bueno, no me enrollo más y empezamos. La primera experiencia que os voy a contar es la que todos estabais esperando. Es la que sucedió antes y durante la filmación de mi vídeo sobre la bruja de Blair. Quienes me conocen saben que soy una persona muy difícil de asustar. Tiene que pasar algo sumamente aterrador para que yo grite, salte o directamente salga corriendo por la puerta. Sin embargo, el día 21 de enero no pude tomarme lo que pasó con calma. Quienes seguís el canal y visteis el vídeo sobre la bruja de Blair, os debisteis fijar en que al inicio de este mostraba un zoom de uno de mis dedos. Un dedo en el que tenía tres cortes muy finos y uno de ellos en el centro de la uña, que prácticamente la dividía en dos. Ese mismo zoom lo hice sacando una fotografía y publicándola a Twitter y diciendo que no sabía realmente el origen de esa herida, que no sabía exactamente y que por tanto no podía decir al 100% que aquello había sido un ataque físico de una entidad paranormal. A día de hoy sigo sin saber cómo narices me hice eso. En mi defensa, debo decir que las circunstancias fueron sumamente extrañas. En mi anterior Paranormal Vlog os conté mi experiencia trabajando en una tienda del centro de esta ciudad. Mi experiencia entrando y saliendo de los almacenes en los que había una entidad sumamente oscura. Una entidad que pasaba de ser algo sin conciencia, algo que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. Una entidad que se pegó a mí por culpa de que cometí el error de seguirle el juego. Pero supuestamente, gracias a unos rituales que hice, aconsejados por mi madre y una compañera mía que también era hipersensible, logré despegar a esa cosa de mí, apartarla y seguir mi vida de forma totalmente normal. Tras un tiempecillo sin sentir nada ni en esta casa ni en la mía, ni en ninguna otra parte, di por hecho que todo había salido bien, que todas esas velas, esos inciensos y esas historias extrañas que me habían dicho que hiciera habían servido de verdad. Así que yo ya me sentía capaz de entrar en el baño, salir, entrar en cualquier habitación porque sentía que no había ningún peligro. Di por hecho que las cosas estaban bien. Lamentablemente, el 21 de enero me desperté muy mal. Me desperté siendo consciente de que durante toda la noche había tenido un sinfín de pesadillas. No podía recordar ninguna de ellas, pero sabía que algo no iba bien. Sabía que había dormido fatal y al despertarme me encontraba aún peor. Pero aún así no iba a dejar que mi día se viera condicionado por un mal sueño. Así que me levanté de la cama, fui al baño, me comencé a lavar la cara y a medida que iba echándome agua en la cara, el dedo poco a poco me iba doliendo. Primero era un dolor suave, ligero, que apenas podía sentirlo, pero poco a poco la carne y la misma uña me iban escociendo. Era como si de verdad tuviera una rata agarrada a la mano y mordiéndome el dedo, mordiendo, arañando, intentando arrancarme la uña. Pero no quise darle muchas vueltas, así que seguí lavándome la cara, seguí acicalándome delante del espejo. Y el aire poco a poco se iba haciendo más y más espeso. Yo en ese momento no pensé que ese aire espeso fuera algo paranormal. Sabéis que siempre intento buscar el punto racional a todo lo que me pasa, aunque en gran cantidad de ocasiones sea imposible buscar ese punto. Yo no quise creerlo. No quise creer que hubiera alguien más ahí. No quise creer que estuviera acompañada por una entidad invisible. Así que descubrí la cortina pensando que al otro lado de esta estaría Daniel, escondido. Y en ese momento, en el momento en el que me desvié hacia la izquierda, hacia mi lado izquierdo, me di cuenta de que la sensación de angustia y pesadez no venía de este lado, sino del derecho. Venía de la esquina en la que se encontraba la toalla de manos. Una esquina estrecha, bien iluminada, una esquina normal y corriente. Me giré lentamente y me di cuenta de que, obviamente, allí no había nadie. Pero al acercar la mano,
podía sentir calor. Me quedé 2 segundos con la mano suspendida en el aire y luego me dije a mí misma que era una gilipollez lo que estaba haciendo, así que volví a lo mío. Y entonces comenzó la respiración. Aquella era una respiración muy tenue. Era una respiración ahogada, que parecía estar muy lejos, pero al mismo tiempo podías sentir el aire que entraba y salía de sus pulmones. Lo podías sentir en la piel. Yo sentía que tenía que salir corriendo. Sentía que no podía dejar que esa cosa siguiera cogiendo energía y haciéndose más fuerte. Pero quería quedarme allí. Quería saber si eso era real o no. Quería permanecer allí de pie y ver hasta qué punto era fuerte. Quería demostrarle que no podía seguir avanzando, que no podía asustarme. En ese punto yo ya era consciente de que no estaba en mi cabeza, que eso no era mi imaginación, que eso era algo real. Que ahí en esa esquina había algo o alguien de pie y que yo no podía verle. Por mucha luz que hubiera, por mucha iluminación, mucho espacio que tuviera entre medio, sabía que había alguien ahí y que yo no le podía ver, pero podía sentirlo. A medida que iba pasando el tiempo, los segundos, los minutos, esa respiración iba aumentando. Iba tomando más fuerza. Pero yo no podía moverme. No es que no pudiera, es que no quería hacerlo. Es que sentía que si salía corriendo, esa cosa se daría cuenta de que podía sentirla. Se daría cuenta de que yo la estaba notando y no sabía hasta qué punto era peligroso. Así que permanecí de pie, totalmente inmóvil. Pero llegó un punto que no pude aguantarlo más, porque podía sentir su aliento en mi cara. Esa cosa se hacía más fuerte y se acercaba cada vez más a mí. Y a medida que lo sentía cada vez más cerca, el dedo me seguía doliendo cada vez más, hasta llegar a un punto en el que ya no pude soportarlo. Y salí escopeteada de allí. Salí escopeteada y pegando gritos, cayéndome, arrastrándome, poniéndome de pie otra vez y entrando en este cuarto, como si me fuera la vida en ello. Me dio tal ataque de ansiedad que Daniel tuvo que intentar calmarme. Él mismo tuvo que entrar allí, tuvo que entrar en ese baño, para asegurarse de que no había nadie, de que lo que acababa de vivir estaba en mi mente. Pero yo sabía perfectamente que eso era real, que eso lo había sentido. Y cuando miré mi dedo y me encontré esos 3 cortes, uno de los cuales partía mi uña en 2 y rasgaba la carne, supe exactamente que eso no estaba en mi cabeza. Así que le pedí a Daniel que por favor se quedara conmigo mientras grababa el vídeo de la bruja de Blair. Quienes me conocen saben que soy una persona que padece claustrofobia desde muy pequeña. Soy incapaz de quedarme en espacios pequeños y cerrados, sola. Aún así, cuanto más tiempo paso grabando, encerrada en el cuarto y mirando por la ventana, menos cosa me da y más tiempo puedo aguantar. Pero ese día no podía. Ese día me veía incapaz de quedarme sola, aunque solo fuera un minuto. No podía hacerlo porque sentía que, si lo hacía, o me daba un ataque de claustrofobia, o me entraba tal ataque de ansiedad, al pensar que esa cosa podía estar cerca y yo no podría verla. Como ya he dicho, Daniel se tuvo que quedar conmigo. Y se quedó hasta más o menos la mitad de la grabación. Pues, llegados los primeros 10, 11 minutos, su padre le llamó y le pidió que bajara al salón a echarle un cable con algo. Me preguntó si iba a estar bien, si podía bajar un momento a ayudarle, y yo obviamente le dije que sí, porque a esas alturas yo ya estaba un poco más tranquila y me sentía con fuerzas de seguir hablándole a la cámara, sin pensar en lo que podría ver o sin pensar siquiera en mi obsesión con no quedarme nunca sola en un espacio pequeño y cerrado. Aguanté unos 5 minutos de grabación. A partir de ahí, me fue imposible seguir hablando. Me fue absolutamente imposible. Las palabras no me salían. La lengua se me trababa. Comenzaba a sudar, un sudor frío, pasándose por mi espalda. Tenía los pelos del brazo totalmente erizados y no hacía más que pensar, imaginarme, darle vueltas a la cabeza a la idea de que no estaba sola.
a la idea de que allí, en ese armario, había alguien de pie y mirándome fijamente. Constantemente. No hacía más que mirar a la pantalla de la cámara. No hacía más que mirar allí, buscando al culpable, buscando qué era lo que me hacía sentir tan incómoda. No hacía más que mirar hacia arriba, no hacía más que girar la cabeza, mirar el reflejo del cristal, mirar todo el tiempo, estaba girándome y haciendo largas pausas porque creía que estaba escuchando una respiración. Estaba convencida de que estaba escuchando algo, que podía sentir algo en mi espalda. Llegó un momento en el que efectivamente la respiración se hizo muy presente. Tan presente que hasta la cámara pudo grabarla. Y cuando la sentí, literalmente en mi nuca, no pude evitar ponerme en pie y salir escopeteada por la puerta. Escopeteada y pegando gritos como una loca. A continuación os pondré ese fragmento de vídeo, el fragmento en el que se escucha claramente esa respiración, y trataré de censurar mi momento ataque de pánico absoluto. Ese momento en el que pego un brinco de la cama y salgo gritando el nombre de Daniel para pedirle ayuda. Ya os dije un día que si alguna vez pasa algo mientras yo grabo, lo iba a compartir con vosotros. Y ahora seguramente muchos estaréis en los comentarios dejando frases como eres una cagada de mierda. Pero ahora me gustaría haceros una pregunta y es, ¿vosotros qué habríais hecho en mi lugar? La siguiente anécdota que os quiero contar no me sucedió directamente a mí, pero sí está ligada a una que conté en el anterior Paranormal Vlog. No sé si recordaréis que mencioné haber visto a una figura blanca y delgada mirando por la ventana de la casa de una amiga mía, de la casa de Mai. No sé si recordaréis que aseguró haber tenido muchísimas pesadillas con esa cara y que tenía muchísimo miedo de contarle a mi amiga lo que había visto, porque sabía que en su casa pasaban cosas. Pues obviamente, mi amiga no se enteró por el Paranormal Vlog. No se enteró de que había algo extraño en su casa porque lo viera en uno de mis vídeos, sino porque el mismo día en que lo grabé, la llamé por teléfono. Y se lo conté directamente, ya que me parecía muy injusto que se tuviera que enterar de esa manera. Que se tuviera que enterar, y no precisamente porque yo fuera de cara y se lo dijera. Debo decir que Mai no me sorprendió lo más mínimo, porque ella sabía que había algo en su casa. Lo que no sabía era que podía ponerle cara y ojos. Yo esperaba que ella se enfadaría por no habérselo dicho antes, por no haberle dicho el mismo día en que le vi, el mismo día en que vi a esa figura en la ventana, que eso estaba ahí. Pero realmente se lo tomó muy bien, y de hecho me dijo que, de no ser porque ahora sabía lo que tenía en su casa, habría jugado a la Ouija para saber qué era lo que quería. Yo le aseguré que esa cosa no me transmitía nada bueno. Le aseguré que la Ouija no era una vía para comunicarse con alguien que quería mandar un mensaje, porque él no quería decir nada. Él solo quería hacer daño. O al menos, eso era lo que yo vi en sus ojos. En sus ojos negros. Durante un tiempo, ella me estuvo comentando las hazañas de Bobby. Me estuvo contando que él, algunas noches, le daba por seguir abriendo y cerrando puertas. Le daba por pasearse por los pasillos, por quizás hacer algún ruido extraño. Le daba por golpear las escaleras. Y poca cosa más. Yo llegué a un punto en el que estaba tan confusa por las manifestaciones que ella experimentaba, que le pregunté si su madre también podía sentirlas. Si su madre podía ver cosas extrañas también en la casa. Así que para mí era inconcebible que una entidad como la que yo había visto, cara a cara, fuera tan inofensiva. Yo no había visto una entidad sin conciencia. Yo había visto lo que estaba convencida que era un demonio. Una entidad oscura, muy hostil. Una entidad cuyas facciones, cuyos ojos negros me habían producido pesadillas durante bastante tiempo. Así que Mai me dijo que lo comentaría con su madre y cuando supiera algo me lo diría. Pero ella no creía que su madre hubiera visto nada extraño o hubiera sentido nada. Ella estaba convencida de que su madre notaba lo mismo que ella. Escuchaba golpes, veía puertas que se abrían y se cerraban. Pero lo que su madre dijo nos dejó muy impactadas. Y es que Mai le contó a su madre lo que yo había visto.
le contó que el día de mi cumpleaños por la noche vi a un hombre muy delgado y muy pálido mirarnos con infinito odio desde la ventana del piso superior. Su madre se quedó en blanco y le dijo que ella también lo había visto, que la primera vez que vio a ese hombre fue cuando vivían en otra casa. Ella estaba arropando al hermano mayor de Mai, que por aquel entonces era un niño pequeño. Le dio un beso de buenas noches y al apartarse de la cama fue capaz de ver en una esquina del cuarto una cara blanca y delgada que les miraba fijamente con la boca abierta. La mujer sintió tal horror que prendió las luces de esa habitación y buscó al dueño de esa cara por todas partes, pero nunca lo encontró. Y esa noche no pudo pegar ojo. Años después, la familia se trasladó a la casa actual. Se trasladó allí y la historia se volvió a repetir. Esta vez con Mai. Su madre la arropó cuando ella era muy pequeña, le dio un beso en la frente y al apartarse, volvió a encontrarse de frente con aquella cara. La misma cara, la misma expresión, los mismos ojos negros. Desde ese momento, en esa casa pasaban cosas muy extrañas. Pasaban y pasan cosas tremendamente inexplicables. Justo cuando Mai me contó la experiencia de su madre, justo cuando me dijo que ella ya conocía personalmente a Bobby, fue cuando le recomendé que hiciera algo en su casa, que prendiera inciensos, que prendiera salvia, que hiciera algo, porque claramente esa entidad estaba pegada a ellos de algún modo u otro. Claramente no era una entidad de las que van y vienen, era algo que ya estaba ahí desde siempre y para siempre. Pero para nuestra sorpresa, quemar salvia en esa casa no ha hecho más que empeorar la situación. Y es que anoche Mai me estuvo mandando audios por WhatsApp diciéndome que estaba completamente sola en casa y que mientras me estaba hablando escuchaba la nevera que se encuentra en la planta inferior abrirse y cerrarse. El armario del cuarto de al lado abriéndose y cerrándose. Pasos por el pasillo y una gran cantidad de ruidos que venían de todas partes. En muy breves, visitaremos un centro de esotéricos en busca de una respuesta, en busca de algo realmente efectivo que expulse esa entidad de su casa. Así que esperamos, con los dedos cruzados, que esta pesadilla termine pronto. Lo siguiente que os quiero contar tiene que ver con mi reciente viaje a Edimburgo. Llevaba media vida esperando ese momento. De hecho, ya hice un vídeo sobre uno de los fantasmas más grandes y temibles de la ciudad de Edimburgo, Mackenzie el Sangriento. El lugar más mágico que he conocido jamás. Llevaba media vida queriendo visitar la ciudad, escrutar todos y cada uno de sus rincones, porque me parecía el lugar más mágico de la faz de la tierra. Uno de mis grandes sueños era visitar el cementerio de Greyfriars, y en concreto, el mausoleo de George Mackenzie. Me moría de ganas de tocar sus piedras negras y sentir al poltergeist Mackenzie. Después de pasarme un año entero investigando al poltergeist, investigando cada esquina, cada rincón, cada lápida, cada nombre y apellido del cementerio de Greyfriars, y de haber examinado una a una todas las fotografías del cementerio, imaginaba que este sería tremendamente imponente. Me imaginaba que sería el cementerio más grande del mundo, el más magnificente, el más teatral, el más dramático. Y cuando entré allí, debo admitir que me llevé una decepción. Nada más entrar me esperaba encontrarme con un gran monumento a Bobby, el perrito policía. Sin embargo, me encontré de frente con una lápida conmemorativa y 4 palos apilados delante de esta. Me esperaba encontrar señalizaciones, carteles que anunciaran hacia dónde ir al mausoleo negro. Pero no, únicamente estaba el gran cartel, el famoso gran cartel, que recogía todos los nombres de las personas ilustres ahí enterradas. Múltiples personas
me habían hablado del gran impacto que crea en ti el poltergeist Mackenzie. Mi amiga Mai me habló de que, nada más pararse frente al mausoleo, perdió la vista unos segundos. Su vista quedó nublada por completo y estuvo a punto de desmayarse. Y ella es una piedra, es una roca. Ella es incapaz de sentir nada, es incapaz de sentir una sola presencia. Así que yo ya me imaginaba que lo que habría en el mausoleo sería tremendamente fuerte. Sería incluso más fuerte que lo que hay en su casa. Así que yo ya me imaginaba que el mausoleo sería algo grandioso. Sería inmenso, sería imponente. Pero a simple vista, asomándome por todas partes, no veía el dichoso mausoleo por ningún lado. Así que decidí tomármelo con calma. Decidí, con la compañía de Daniel, adentrarme por el lado izquierdo del cementerio. Ir hacia el otro lado del cartel de la entrada. Daniel y yo caminábamos en línea recta. Sin prisa, pero sin pausa. Y a medida que íbamos avanzando, me empezaba a doler poco a poco la cabeza. Primero un dolor de cansancio. Un dolor que rápidamente relacioné con el agotamiento del viaje. Pues ese día habíamos tenido que madrugar para tomar un tren en Glasgow que nos llevaría directamente a Edimburgo. Y hacía apenas unas 4 horas que habíamos llegado allí. Hacía 4 horas que habíamos pisado la ciudad. Así que yo pensaba que aquello era fruto del agotamiento. Y lo seguía pensando a medida que este dolor, el dolor de mi cabeza, se iba acentuando. Había empezado siendo un dolor ligero. Y poco a poco llegué a sentir que mi cabeza iba a explotar. Cuanto más avanzaba, cuantos más pasos daba al frente, más me dolía la cabeza. Más mareada me sentía, más náuseas, más mareos, más dolor sentía. Hasta que finalmente le dije a Daniel que no podía seguir avanzando. No podía seguir avanzando y me senté en unas escaleras de piedra. En ese momento fue cuando él se apartó de mí, prendió la cámara y comenzó a sacar fotografías. Me acababa de sentar en las escaleras del mausoleo negro, sin siquiera saberlo. Justo cuando él me aseguró que yo estaba sentada en el mausoleo negro, pegué un brinco y me di la vuelta. Me di la vuelta y me pegué en sus puertas. Cuando lo hice, cuando acerqué mi cara al hierro, escuché 3 palabras. 3 palabras susurradas por la voz de un hombre mayor, que venían directamente de las profundidades del mausoleo. Y estas fueron: "Hey, come near". Para quien no sepa inglés, esas palabras significan acércate. Y yo al escucharlas quedé totalmente horrorizada. Y más aún cuando me di la vuelta y vi que Daniel se estaba frotando los ojos. Al preguntarle yo qué le estaba pasando, él me dijo que la vista se le había quedado en negro durante unos segundos y que había sentido que estaba a punto de desmayarse. Desde ese momento, todos los días, visitábamos Greyfriars 2 o 3 veces, porque nos moríamos de ganas de volver a sentirlo, pero ningún otro día logramos sentir lo mismo. Ningún otro día logramos ni yo escuchar la voz, ni sentir el dolor de cabeza, ni Daniel sentir aquel mareo, aquel ennegrecimiento de su vista. Pero aún así, cada día que visitábamos Greyfriars, buscábamos testimonios. Buscábamos a cualquier persona de la calle para preguntarle si había sentido algo relacionado con el mausoleo. Y todo el mundo tenía algo que contar. No fueron ni 1 ni 2 personas. Fueron muchísimas. Así que decidimos apuntarnos a algunos tours. A tours que nos explicaran la historia del mausoleo. Queríamos saber si los guías habían experimentado algo. Así que decidimos apuntarnos a 2 tours. A un tour por la mañana y a otro por la noche. El tour de la mañana sería uno histórico, que nos explicaría la parte luminosa de Edimburgo. Y el tour de noche nos hablaría de fantasmas, de todas las entidades y eventos paranormales que existen a día de hoy en Edimburgo. En el tour de la mañana nos tocó una guía llamada María. María nos contaba la historia sin hablar de fantasmas, porque ella consideraba que los fantasmas no existen. Ella no cree en el mundo paranormal, no cree en los espíritus, no cree en nada que no pueda ser explicado por la ciencia
y por la razón. Sin embargo, cuando entramos en Greyfriars, mientras ella nos contaba la historia de George Mackenzie y de su supuesto poltergeist, lo hizo desde el otro lado del cementerio. Es decir, supongamos que aquí hay una calle en la que se encuentra el mausoleo negro. Frente a esta calle hay otra mucho más ancha, llena de lápidas y de césped. Al otro lado de esta hay otra calle. Y pegada a esta calle está la iglesia del cementerio de Greyfriars. Pues pegada literalmente a la pared de la iglesia estaba nuestra guía contándonos la historia. En pocas palabras se burlaba de la parapsicología y de las personas sensitivas. Pero vaya, a la hora de la verdad, ella nos dijo a todos, los asistentes, que si queríamos acercarnos al mausoleo, sacarnos fotos y ver si sentíamos algo, éramos libres de hacerlo. Cuando le preguntamos a algunos de nosotros por qué ella nos acercaba, dijo literalmente, mejor prevenir que curar. Esa frase no solo la dijo en ese momento, sino también cuando nos acercamos ligeramente a la cárcel de los Covenantes. Tampoco tuvo narices de acercarse allí. Así que le preguntamos nuevamente por qué no lo hacía, si allí supuestamente no sucedía nada paranormal. Y ella supuestamente no creía en nada de eso. A lo que ella volvió a repetir la frase, mejor prevenir que curar. Pero nuestra curiosidad fue aún mayúscula cuando llegó la noche y nos unimos a otro tour. A un tour completamente diferente y con otro guía. Este guía no nos llevó a Greyfriars, ni siquiera nos acercamos allí. Cuando le preguntamos, al final del tour, por qué no nos habíamos acercado a él y por qué no nos había contado la historia, nos dijo que el motivo era que el poltergeist de Bloody Mackenzie es algo que la gente de Edimburgo prefiere olvidar y que personalmente no quería acercarse allí porque bastante había sufrido ya por culpa de él. Muchas de las personas que se apuntaron a ese tour dijeron haber hecho el tour oficial que se adentra en el mausoleo y en la cárcel de los Covenantes. Y nadie quiso contar su experiencia allí. Todos prefirieron callarse y cambiar de tema. Lo único que nos dijeron, aunque parezca increíble, fue que no aconsejarían a nadie jugar con George Mackenzie. No sé si lo dijeron para hacerse los interesantes o para asustarnos, pero lo único que consiguieron, al menos en mí, es que me muera de ganas de hacer el tour oficial y entrar en el dichoso mausoleo. El siguiente bloque de anécdotas que os voy a contar es un gran spoiler. Un spoiler en mayúscula. Y es que Daniel y yo vamos a independizarnos en breves. Y ya no es cuestión de palabras, ahora ya es un hecho, debido a que tenemos casa y está por reformar completamente, ya que ahora mismo da todo asco verla. Pero es algo que está ahí. Ahora mismo es un proyecto que va avanzando poquito a poco, pero va avanzando, y eso es lo importante. La cuestión es que el primer día que entré, sentí algo. Sentí algo, pero no noté que aquello fuera excesivamente negativo o excesivamente preocupante. Lo sentí en un rincón de la sala de estar. No me sentí amenazada, no me sentí angustiada. Sentí que era algo que iba y venía. Supongo que como todas las cosas que se sienten en todas partes. Algo que va y viene y que aparentemente no tiene conciencia, ni sabe lo que está haciendo. Pero el sábado pasado invitamos a mis padres a conocer nuestro futuro nuevo hogar y no le dije nada a mi madre. No le dije lo que había sentido porque esperaba que, si eso era real, ella lo sentiría. Porque como sabéis, mi madre también es hipersensible y su nivel de percepción es mucho mayor al mío. Nada más entrar por la puerta, ella me miró directamente a los ojos y sonrió. Fue su forma de decirme que obviamente allí había algo y que ella era consciente de que yo lo había notado. Así que Daniel y yo comenzamos a hacerles un tour por la casa. Les enseñamos la sala de estar, el baño, la cocina, o al menos lo que queda de esa cocina, la galería, el salón principal. Y una vez llegamos allí, una vez llegamos al salón, escuchamos un ruido tremendo que venía del baño. Así que Daniel se ausentó para ir corriendo a ver lo que había pasado. Y es que uno de los cajones del armario se había caído al suelo. ¿En qué momento un cajón decide salirse de su lugar y caerse al suelo? No quisimos darle importancia, pues pensamos que quizás había entrado aire por la puerta de la cocina. Un golpe de aire que, de algún modo u otro,
hizo que el cajón se cayera al suelo. No quisimos darle vueltas, aunque la sonrisa de mi madre indicara que claramente eso no había sido el aire. Continuamos con el tour por la casa. Y al terminarlo, justo cuando estábamos a punto de salir por la puerta, escuchamos otro golpe que venía del salón. Pero esta vez no fuimos a mirar. Esta vez ya nos fuimos para la calle y decidimos pasar página. Soy perfectamente consciente de que esta clase de cosas suceden en todas partes, y más aún en un piso que está completamente vacío, que apenas tiene puertas para separar habitaciones. Pero cada vez que lo pisamos, cada vez que hacemos un cambio nuevo, hay nuevos golpes y nuevas cosas que cambian de lugar. Hace apenas 2 días, Daniel y yo regresamos para terminar de desmontar la cocina. Daniel se lleva en la cocina, desatornillando armarios y desmontándolos. Y yo por mi parte, me lleva en el cuarto principal, arrancando el celo que los antiguos dueños dejaron en su ventana. Un celo que colocaron de cualquier manera, que colocaron tanto en el marco de la ventana como en el cristal. Yo estaba allí rascando y de vez en cuando escuchaba a Daniel hablarme desde el otro lado del pasillo, pero cuando yo me dirigí allí para preguntarle qué quería, él me decía que no me había dicho nada, que no me había llamado, pero lo mismo le pasaba a él. Él cada 2 por 3 venía de la cocina al cuarto a preguntarme qué quería. Yo por mi parte tampoco le había dicho nada, pero lo más impactante de todo vino cuando, al estar a punto de irnos ya y dejar todo tal cual estaba, varios maderos que se encontraban apilados en el salón comenzaron a resbalar y a caer al suelo, produciendo un tremendo ruido. Y no estamos hablando de un solo montón de maderos en una esquina del salón, es que hay varios montones por toda la sala, y de cada uno de ellos, de cada uno de esos montones de madera, cayó una pieza al suelo, y todas lo hicieron al mismo tiempo. Así que podríamos decir que en este piso vamos a tener para muchos Paranormal Vlogs. Y bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que estas vivencias mías os hayan resultado de interés. Me gustaría que si tenéis algún tipo de explicación racional que darme, lo dejéis aquí abajito en la cajita de comentarios. O que si tenéis alguna experiencia paranormal que queréis compartir con el resto del mundo, me encantaría que también lo dejarais aquí abajito en los comentarios. Seguramente muchos de vosotros habéis echado a faltar la experiencia relacionada con el espejo árabe que hay en mi casa. Pero hasta que no tengamos resuelto ese problemilla, hasta que no sepamos si realmente está o no embrujado, no puedo compartir la historia con vosotros, básicamente porque se lo he prometido a mi madre. Así que yo soy una tumba. Y bueno, y así más me despido. Pero no sin antes recordaros que aquí abajito en la cajita de descripción tendréis todas, pero todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Y siempre leo todo lo que me mandáis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!